finalmente nos despedimos de la ciudad de Valdivia y si no viste todavía el episodio anterior, corrí a verlo porque pasó de todo. Y ahora estamos recorriendo la ruta de los 7 lagos chilenos. Hoy vamos a visitar la reserva de Huilo Huilo y luego continuaremos recorriendo un montón de lugares hermosos en este país, para luego finalmente volver a la Argentina. En Valdivia nos atravesaron muchísimas emociones. Despedirnos no fue fácil, dejamos atrás momentos y personas que nos marcaron, pero a unos pocos kilómetros la vida nos sorprendió con un regalo inesperado. Un arco iris enorme, perfecto, cruzando el cielo de punta a punta, y solo pudimos agradecer ese regalo en ese momento, porque cuando el corazón está abierto, la vida nos habla de diferentes formas, solo hay que aprender a mirar. Y llenos de gratitud, continuamos viaje. Nos encontramos en la Reserva Biológica Huilo Huilo, en el portal Huilo Huilo, y vamos a ir a conocer el salto Huilo Huilo. Así que empezamos el recorrido por este sendero. Estamos en la arena. Despacio, despacio. Venga, vamos a mirar. La Reserva Biológica Huilo Huilo es un área bajo protección privada en el sur de Chile que cuenta con 100.000 hectáreas de extensión. Cuenta con diversos portales desde los cuales se pueden recorrer diversos senderos. Además, es posible alojarse allí en sus hoteles y disfrutar de las termas. El portal Huilo Huilo está ubicado a la entrada del pueblo de Neltume y te da acceso al sendero Huilo Huilo, al sendero botánico y al sendero Truful. En nuestro caso, realizamos el sendero El Salto Huilo Huilo, el cual tiene una caída de 37 metros de altura y 10 metros de ancho. Es un sendero dentro del bosque de dificultad baja de aproximadamente 1 hora ida y vuelta. Me pregunto, ¿dónde hay un arroz? Me pregunto, ¿cómo se va a ese arroz?
Impresionante. ¿Tiene agua potable? Miren para arriba, miren la inmensidad de estos árboles. Estos árboles son milenarios. Afri, ¿vamos a poder subir esto? Mira dónde está allá arriba. ¿Llegamos arriba del todo? Bueno, allá vamos, ¿sí? Afri, ¿algo para decir? De la inmensidad. A ver, Oli. Tú, veas, es así. 1, 2 y... No, pero así no, hasta allá no podemos. Un ratoncito, 2 ratoncitos, 3 ratoncitos, 4. Sí. Luego había un cartel que decía Salto el Puma y continuamos por allí. Se suponía que este salto debería de recorrerse desde un sendero dentro del portal El Puma, pero nosotros, siguiendo este cartel, llegamos a verlo desde el portal Huilo Huilo. El recorrido es muy bonito porque te adentras en el bosque, pero el salto no vale mucho la pena, ya que la vista es súper limitada por los árboles que se encuentran alrededor del lugar. Y volviendo del sendero, hicimos el Huilo Huilo y el sendero de los Pumas acá en el portal Huilo Huilo. Y ahora nos vamos. Un frío de cagarse. Segundo día en la reserva Huilo Huilo. Sacamos un pase, el pase colibrí, que es un pase para 3 días recorriendo el portal La Leona, el portal Huilo Huilo y el portal Los Ciervos. Así que hoy venimos al portal La Leona, que tiene 4 senderos. Vamos a ver si podemos recorrer todos ellos. En el portal La Leona se encuentran los senderos La Leona, el Sendero de los Espíritus, el Sendero del Poeta Elicura Chihualaf y el Sendero Hoffman. Aquí también se puede conocer el Hotel Montaña Mágica. El Sendero del Poeta. El Sendero del Poeta es sobre Elicura Chihuahilaf Nahuelpan, que es un poeta mapuche reconocido tanto nacional como internacionalmente, y a lo largo de estas 19 estaciones hay distintos poemas que él escribe, tanto sobre reflexiones que tienen que ver con la naturaleza y con lo sociocultural. Primera estación.
Mi sueño se ha convertido en el bosque que vive y abre las puertas de mi alma. Su aire, estas palabras, el azul que su canto sostiene. Me cayó una gota mientras estaba leyendo. ¡Ay, no! Vamos, Oli. ¡Soy normal! ¡Oli! ¡Segunda estación! ¿Qué busca la luz? Habitamos las sombras del conocimiento y nuestra vida consiste en andar en busca de la luz. Avanzamos poco a poco y en cada paso nos borramos, lentamente. ¿Pero qué busca la luz que tan veloz vaga en el azul del universo? ¿Y a quién llama con su sonido de ilusión? Terminamos el sendero del poema. Nos confundimos al final, casi nos vamos por otro lado, no encontrábamos la salida, pero ya llegamos al final de este sendero. Ahora vamos a ver cuál hacemos. Che, Afri, ¿te mojaste para no tener que bañarte? ¿Ya estás bañada? A verte, mírame. Y fin del sendero oficialmente. Llegamos. No, mami, pero si este es el segundo que había. ¿El segundo qué? ¿El segundo poquito de verdad? ¿Terminamos? No. Sí. Terminamos este sendero. Chicos, esa macarena, chicos, me ven como un Willow Willow se destaca por la increíble arquitectura de sus hoteles que se funden y complementan con la flora y fauna endémica que los rodea. El Hotel Montaña Mágica es uno de ellos. En este portal puede conocerse el hotel por fuera y además cuenta con una cafetería abierta al público en general. Ese mismo día accedimos al portal Los Ciervos, en el que recorrimos el criadero de jabalíes, la pasarela de los ciervos y el Museo de los Volcanes. Es un recorrido que se puede hacer en aproximadamente 1 hora. Lo de arriba tiene electricidad. Los jabalíes son muy apetosos. Mira, papi, ¿ves? Eso es lo que te decía, que vos cuando los molestes salen todos plumas. Vamos a entrar al Museo de los Volcanes. El Museo de los Volcanes, arquitectónicamente, es muy llamativo y bonito.
Cuenta con muchísimos elementos que hacen a la historia de la formación de la Tierra y la aparición de la humanidad. No es un museo para ir con niños, ya que el lugar es realmente muy llamativo, pero aburrido para ellos. Ahora nos encontramos en el portal Los Ciervos. Hay un criadero de jabalí, un museo y este es el recorrido de los ciervos. Supuestamente hay ciervos rojos. Por acá no vemos nada, pero vamos a ver si nos cruzamos alguno. Mamá hace que estemos llenos. Ay, mira, lo persigue. Lo persigue. El frío que está haciendo, terrible. Ya cerca de las 5 de la tarde se empieza a oscurecer. Por suerte lo pudimos hacer hermoso, ¿verdad? Hermoso. Sí, Terrible. pensamos que era un fiasco y de repente Empezaron a venir dos, de repente cayó una montón de manada. ciervos y hasta nos pasaban por abajo de las pasarelas. Hermoso, No. hermoso. Hermoso. Yo nunca había estado tan cerca de ciervo. Yo tampoco, no es cierto. No me acuerdo. Algunos tienen unas ornamentos divinos. Si hacemos todo el día a pie, eso me va a traer una maldición. Terminamos el sendero de los ciervos. Llevamos 2 días en Huilo Huilo, mañana es el tercero. Nos quedó pendiente en el portal La Leona el sendero de La Leona y de los espíritus. Así que esperamos mañana poder hacerlo. Tercer y último día en la reserva Huilo Huilo. Hoy estamos nuevamente en el portal La Leona
y vamos a hacer el sendero La Leona y el sendero de los espíritus. Estoy un poco enferma. Llovió, está todo muy embarrado, mucho frío, así que ahí vamos. Absolutely flawless in every way. That's the day I'm having right now. I pinch my arm to believe. I wish I could stay right here and never leave. Con ustedes el salto de la Leona. El Sendero de los Espíritus es un sendero que te va mostrando espíritus ancestrales de los pueblos originarios de la zona. Al final del recorrido te damos nuestro punto de vista. La verdad es que es muy bonito adentrarse en los bosques de la reserva, pero quizás nuestra expectativa sobre este lugar estaban demasiado altas. Para evitar el bosque. Y así se va terminando nuestro recorrido por el Sendero de los Espíritus y por la Reserva Biológica Willow Willow. ¿Qué te pareció la reserva en general? Espectacular. Es hermoso caminar dentro de los bosques. La verdad que hay algunos senderos que para mí no son recomendados para venir con niños porque se aburren. O sea, es re lindo caminar adentro del bosque, pero por momentos se puede hacer muy largo y no hay nada que los entretenga. El criadero de los jabalíes. Sí. Muy encerrado. No, malísimo. Los ciervos, muy bonito para recorrer y mirar. El salto del Willow Willow y el salto de la Leona, creo que las dos cosas. Sí, a mí lo que me pasó más con lindas. eso fue que como que al principio nos dijeron que era una caminata súper larga y como que nos encontramos con que o íbamos muy rápido o pasó No, rapidísimo. para mí los horarios, o sea, el tiempo estimado en la página no está muy bien. Así que acá cerramos nuestro recorrido por la Reserva Biológica del Willow Willow. Nos olvidamos, acá en el portal La Leona pueden ver el Hotel Montaña Mágica, que ya se los mostramos anteriormente y es muy bonito Muy bello. para verlo de afuera, y también se puede entrar a la cafetería por dentro, aunque no se estén alojando en el hotel. Así que ahora sí, fin de la Reserva Biológica de Willow Willow. Estamos en Puerto Rey y vamos a darle Paco. ¡Vamos! ¡Allá vamos! Acompáñenos para la aventura. Vamos, vamos, vamos. Gracias. Dale, gracias. Guarda,
tomamos y nos vamos a Puerto Pirihueco a recorrer el lago Pirihueco, conocer el puerto y luego volvemos. ¡Arriba! Papá, espero que vas a comer acá, porque tengo pasas De seguridad a bordo de esta embarcación. Queda prohibido fumar y beber alcohol en cualquiera de las dependencias de la embarcación y al interior de sus vehículos. Se prohíbe sentarse en baranda, en especial de espaldas hacia el lago, y sentarse en los pasillos laterales de la cubierta principal exponiendo sus extremidades hacia el lago también. Les solicitamos por favor no botar ningún tipo de basura o residuo hacia el lago. A su vez se les solicita a nuestros pasajeros que los niños menores de 12 años estén al cuidado por parte de un adulto durante toda la navegación. Si va a transitar por cubierta principal o por los salones, por favor hágalo con mucha precaución, evite correr y utilice pasamanos para subir y bajar escaleras. Les solicitamos también cuidar sus pertenencias y ante cualquier duda o consulta diríjase a algún integrante de la tripulación. Esta embarcación cuenta con chalecos y balsas salvavidas para el 100% de los pasajeros transportados. Ante alguna eventualidad se les dará a conocer la naturaleza de la emergencia mediante altoparlante. Se les solicita a los pasajeros seguir las instrucciones de la tripulación y mantener la calma. Esperamos que disfruten esta travesía a Puerto Pirihueco y muchísimas gracias por su atención. Navegamos por el lago Pirihueco desde Puerto Fui hasta Puerto Pirihueco en la barcaza Uaum. El valor para pasajeros es de 2.300 pesos chilenos ida y vuelta por adulto. Menores de 12 años no abonan pasaje. La navegación dura aproximadamente 3 horas y media, 1 hora y media de ida, luego te permiten bajar durante 30 minutos en Puerto Pirihueco y luego 1 hora y media de regreso a Puerto Fui. Es un bonito paso fronterizo si se quiere hacer en auto desde o hacia San Martín de los Andes en Argentina por el conocido paso Uaum. La navegación que realizamos es muy bonita, sin embargo, es un poco larga para hacer con niños. Llegamos a Puerto Pirihueco y ahora vamos a recorrer un poquito este lugar y en media hora vuelve a salir el ferry y nos vamos nuevamente. Estamos a 11 kilómetros de la frontera con Argentina porque por acá es donde se puede cruzar a la frontera de Uaum. ¿Qué es esto, verdad? Son las ruinas de la hostería Pirihueco construida en 1943. No. ¿Qué es una hostería? Y así nos despedíamos de Puerto Fui. Agradecemos a Willy que nos regaló este video de cuando estábamos partiendo desde aquí para seguir viaje a un nuevo destino en Chile.